En el Sahel, al amanecer, no se oyen discursos políticos. Se oyen pasos sobre la tierra seca, el sonido del viento y, a lo lejos, el rumor metálico de un tren que avanza lentamente. Para muchos hombres que trabajan la tierra en Burkina Faso, ese sonido significa algo más que transporte. Significa comida, significa estabilidad, significa que mañana habrá pan. Durante décadas, el poder en África no se midió por lo que se producía, sino por lo que se importaba. Cuando los barcos llegaban, la paz se mantenía. Cuando los barcos no llegaban, todo empezaba a temblar. Hoy, Burkina Faso está haciendo una pregunta incómoda al mundo. ¿Qué pasa si ya no necesitamos esos barcos? Europa conoce bien esta historia. España la conoce bien. Los imperios no se construyeron primero con ejércitos, sino con caminos, puertos, graneros y ferrocarriles. Antes de la política, vino el trigo. Antes de los tratados, vino el comercio interno. Y antes del poder, vino la capacidad de alimentar a la propia población. África, durante mucho tiempo fue empujada a un modelo distinto. Exportar materias primas, importar alimentos, depender de rutas controladas por otros. Pero algo está cambiando, y no empieza en Bruselas ni en Washington. Empieza en el corazón del Sahel. Burkina Faso, uno de los países más sancionados y presionados de África Occidental, no ha respondido con discursos de confrontación. Ha respondido con un plan silencioso, casi invisible para los grandes titulares. Un corredor ferroviario de alimentos, valorado en $6.000 millones, no para exportar riqueza hacia afuera, sino para mover comida hacia adentro. No para desafiar abiertamente a Occidente, sino para dejar de necesitar su permiso. No es una revolución ruidosa, es una reorganización profunda. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea siguen hablando de sanciones, cumplimiento y condiciones, Burkina Faso habla de semillas, almacenes, rieles y agua. Dos lenguajes distintos. Dos visiones del poder completamente opuestas. Una basada en el control financiero, la otra basada en la supervivencia. Y cuando un país puede alimentar a su gente, las sanciones empiezan a perder su filo. Si este tema importa para el futuro de África, quédate conmigo. Suscríbete para seguir este análisis con calma y profundidad, porque lo que está ocurriendo en Burkina Faso no es solo un proyecto de infraestructura, es una señal de que África está aprendiendo una lección antigua, una que Europa conoció hace siglos. La pregunta no es si este corredor ferroviario funcionará. La verdadera pregunta es otra. Cuando la comida empieza a moverse libremente dentro de África, ¿quién sigue teniendo el control? Para entender por qué este proyecto cambia las reglas del juego, primero hay que entender qué no es. El corredor ferroviario alimentario de $6.000 millones de Burkina Faso no es una obra simbólica, no es un gesto político y no es una provocación militar. Es algo mucho más básico y por eso mismo mucho más poderoso. Es un sistema diseñado para responder a una sola pregunta. ¿Cómo se mueve la comida cuando el mundo decide cerrarte las puertas? Durante años, Burkina Faso dependió de rutas frágiles, camiones lentos, carreteras inseguras, fronteras congestionadas y mercados externos que podían cerrarse de un día para otro. En ese modelo, la comida viajaba despacio y la incertidumbre viajaba rápido. Cada retraso significaba precios más altos, cada interrupción significaba tensión social y cada sanción convertía el alimento en un arma silenciosa. El nuevo corredor ferroviario nace precisamente para romper ese ciclo. El plan es sencillo en su lógica, pero profundo en sus consecuencias. Una red de ferrocarriles dedicada al transporte de productos agrícolas básicos, conectando las zonas de producción con centros de almacenamiento, y desde ahí con mercados regionales dentro del Sahel. Grano, arroz, maíz, sorgo, no productos de lujo, no exportaciones exóticas, comida diaria, comida real, comida que sostiene a una nación. El ferrocarril no solo acelera el movimiento, lo estabiliza. Donde antes un camión podía tardar días, ahora un tren tarda horas. Donde antes había pérdidas, ahora hay previsión. Este corredor no termina en un puerto controlado por otros. No depende de aseguradoras extranjeras ni de bancos internacionales. Funciona dentro de África, entre países que comparten las mismas presiones y las mismas necesidades. Mali, Níger, Burkina Faso. El Sahel conectándose consigo mismo. Por primera vez en décadas, el alimento no necesita pedir permiso para cruzar su propia región. Aquí es donde muchos observadores externos se equivocan. Ven un país bajo sanciones y esperan una respuesta política ruidosa. Esperan discursos, confrontación, aislamiento.
Pero lo que Burkina Faso está haciendo es mucho más incómodo para el viejo sistema. Está reduciendo la dependencia. Y cuando la dependencia cae, el poder externo también lo hace. Las sanciones funcionan cuando una economía está diseñada para importar lo esencial. Pero cuando lo esencial se produce y se mueve internamente, esas sanciones empiezan a perder eficacia. Para un agricultor en el norte del país, este corredor no es una estrategia geopolítica. Es la diferencia entre vender su cosecha o verla pudrirse. Para una familia en la ciudad no es un desafío a Occidente, es la diferencia entre precios estables o mercados vacíos. El tren no transporta ideología, transporta tranquilidad, transporta previsibilidad, transporta tiempo, y el tiempo, en contextos frágiles, es estabilidad. Mientras tanto, en Bruselas y Washington, el lenguaje sigue siendo otro. Se habla de cumplimiento, de condiciones, de presión financiera. Pero el lenguaje del ferrocarril es más antiguo y más directo. Dice, mientras el alimento se mueva, la sociedad resiste. Y cuando una sociedad resiste, las herramientas externas pierden impacto. Si este corredor ferroviario se completa como está previsto, no solo cambiará cómo Burkina Faso se alimenta, cambiará cómo negocia. Porque negociar desde la autosuficiencia no es lo mismo que negociar desde la necesidad. Y esa diferencia, silenciosa pero profunda, es lo que está empezando a redefinir el equilibrio de poder en el Sahel. Pero la pregunta que muchos aún no se atreven a formular es la siguiente. Si este modelo funciona en Burkina Faso, ¿cuántos países más en África podrían seguir el mismo camino? Para comprender el verdadero peso de este corredor ferroviario, hay que alejarse por un momento de los mapas, los presupuestos y las declaraciones oficiales. Hay que escuchar a quienes viven al otro lado de los informes. En Burkina Faso, la mayoría de la gente no habla de sanciones, habla de estaciones, habla de lluvias, habla de si el grano llega o no llega al mercado antes de que el calor lo destruya. Para ellos, el ferrocarril no es una idea abstracta, es una presencia física que cambia el ritmo de la vida cotidiana. En las zonas rurales, los agricultores explican el proyecto con palabras simples. Antes, dicen, cosechar no garantizaba vender. El transporte era lento, caro e inseguro. A veces el maíz se perdía antes de llegar al comprador. A veces el precio caía porque el mercado estaba saturado un solo día y vacío al siguiente. Con el tren, la cosecha tiene un camino claro, un calendario, un destino. No se trata de hacerse ricos, se trata de no perderlo todo. Para un hombre que ha trabajado la tierra durante 40 años, esa diferencia lo es todo. En las ciudades, la percepción es distinta pero igual de profunda. Para muchas familias, el recuerdo más reciente de crisis no es político, es alimentario. Estantes vacíos, precios que suben de una semana a otra, rumores que corren más rápido que los camiones. Cuando el suministro es inestable, la ansiedad se filtra en cada conversación. El tren, en cambio, introduce algo que no se compra con dinero: previsibilidad. Cuando la comida llega de manera regular, la tensión baja. Cuando la tensión baja, la sociedad respira. Los trabajadores del sistema logístico lo ven desde otra perspectiva. Conductores, técnicos, operarios de mantenimiento. Ellos hablan del ferrocarril como una columna vertebral. Dicen que cuando el tren funciona, todo alrededor se organiza mejor. Los mercados abren a tiempo, los precios se estabilizan, los conflictos disminuyen. No porque la política desaparezca, sino porque el hambre deja de dominarlo todo. El tren no resuelve todos los problemas, pero cambia el orden de las urgencias. Y ese cambio es crucial. Aquí aparece una diferencia cultural que muchos analistas externos no suelen captar. En África Occidental, la estabilidad no se define solo por la ausencia de violencia, sino por la continuidad de la vida diaria. Poder planificar la próxima cosecha. Poder enviar a los hijos a la escuela sin miedo a una subida repentina de precios. Poder vivir sin la sensación constante de fragilidad. Desde ese punto de vista, el corredor ferroviario no es visto como un desafío a Occidente. Es visto como una forma de protección interna. En medio de estas voces surge una reflexión silenciosa que pocos expresan abiertamente, pero que muchos comparten. Durante años, las decisiones que afectaban al alimento se tomaban lejos, en oficinas, en mesas de negociación, en instituciones internacionales. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, esas decisiones empiezan a regresar al terreno, al agricultor, al comerciante, al transportista. No es una ruptura dramática. Es un desplazamiento gradual del control. Si usted estuviera en su lugar trabajando la tierra bajo un sol implacable, ¿en qué confiaría más? ¿En una promesa escrita en un documento extranjero o en una vía férrea que puede ver y tocar? Esa es la pregunta que muchos burkineses se hacen, incluso sin formularla en voz alta.
Y es una pregunta profundamente humana, no ideológica. Desde fuera, algunos observadores siguen preguntándose si este modelo es sostenible, si no generará nuevas dependencias, si no provocará reacciones. Pero dentro del país, la lógica es distinta. Primero asegurar el alimento, luego discutir el resto. Primero construir la base, luego negociar desde una posición más firme. Esta manera de pensar no nace de teorías académicas. Nace de la experiencia acumulada de generaciones que aprendieron, a veces de forma dolorosa, que sin comida no hay soberanía posible. Estas voces africanas no hablan de derrotar a nadie, hablan de resistir, de mantenerse en pie, de reducir la vulnerabilidad. Y cuando suficientes, pero ese tipo de poder tiene una debilidad estructural. Depende de que los demás lo necesiten. Funciona cuando un país no puede producir lo esencial por sí mismo. Funciona cuando la comida, la energía o los bienes básicos deben cruzar fronteras controladas por otros. En el momento en que esa necesidad disminuye, el apalancamiento externo empieza a erosionarse. No de forma dramática, no con titulares, sino de manera lenta, casi imperceptible. Exactamente lo que está ocurriendo ahora en el Sahel. El corredor ferroviario alimentario de Burkina Faso no ataca directamente a Washington ni a Bruselas, simplemente los rodea. No pasa por dos puertos tradicionales, no depende de los grandes nodos logísticos globales, no necesita las mismas coberturas financieras internacionales. Al mover la comida dentro de la región, reduce el número de puntos donde la presión externa puede aplicarse. Y cada punto que desaparece es una palanca menos en manos de otros. Para muchos en Europa esta lógica resulta incómoda, porque recuerda a una verdad histórica. El propio continente europeo construyó su estabilidad moderna de la misma manera. España, Francia, Alemania, todas invirtieron primero en infraestructuras internas. Ferrocarriles que conectaban campos con ciudades, redes que aseguraban que el alimento no quedara atrapado en una región mientras faltaba en otra. Solo después vino la proyección externa del poder. África, durante mucho tiempo, fue disuadida de seguir ese mismo camino. Hoy, sin embargo, el discurso occidental empieza a sonar repetitivo frente a una realidad que cambia. Se sigue hablando de sanciones, de presión, de aislamiento, pero esas herramientas fueron diseñadas para un mundo donde el control de las rutas externas era decisivo. En un contexto donde los países comienzan a cerrar sus ciclos básicos internamente, esas herramientas pierden precisión. No desaparecen, pero ya no determinan el resultado final. Esto no significa que Estados Unidos o la Unión Europea estén colapsando. Significa algo más sutil y más profundo. Están perdiendo la exclusividad de influencia. Ya no son los únicos árbitros del acceso, del movimiento y del tiempo. En el Sahel, el tiempo empieza a marcar la cosecha, no el calendario financiero internacional. Y cuando el tiempo cambia de manos, el poder lo sigue. Muchos analistas siguen esperando una confrontación abierta, una reacción airada, un choque frontal. Pero lo que está ocurriendo es distinto. Es un desplazamiento silencioso, un reajuste estructural. Mientras Occidente debate cómo responder, Burkina Faso y sus vecinos avanzan sin hacer ruido, colocando riel tras riel, almacén tras almacén. No están anunciando el fin de una era, están construyendo otra en paralelo. La historia demuestra que el poder rara vez se pierde en un solo momento. Se diluye cuando las condiciones que lo sostenían dejan de existir. Y en África Occidental, una de esas condiciones, la dependencia alimentaria, está empezando a cambiar. La pregunta que queda en el aire no es si Occidente reaccionará, sino si sabrá adaptarse a un mundo donde África ya no espera instrucciones para organizar su supervivencia básica. Cuando se observa el corredor ferroviario alimentario de Burkina Faso, muchos se preguntan cuál será el próximo movimiento de Ibrahim Traoré. No porque busquen un gesto dramático, sino porque intuyen que esta estrategia no es un acto aislado, es parte de una secuencia. Y para entender esa secuencia, hay que dejar de pensar en términos de política inmediata y empezar a pensar en términos de supervivencia estructural. Todo indica que Traoré seguirá priorizando la seguridad alimentaria por encima de la diplomacia tradicional. No porque ignore la política exterior, sino porque entiende algo fundamental. Ningún acuerdo internacional es sólido si una población depende del exterior para comer. Por eso, antes de buscar reconocimiento, buscará estabilidad interna. Antes de negociar, consolidará la base. Esta lógica no es nueva. Es la misma que siguieron muchos estados europeos después de grandes crisis, cuando entendieron que sin control interno de los recursos básicos, toda soberanía es frágil. El segundo paso probable es la expansión regional silenciosa, no hacia los grandes mercados globales, sino hacia los vecinos que comparten la misma vulnerabilidad. Mali,
Níger, otros países del Sahel. La idea no es crear un bloque ideológico, sino una red funcional. Una red donde la comida pueda moverse incluso cuando las fronteras políticas se tensan. Este tipo de integración no se anuncia en cumbres espectaculares. Se construye con acuerdos técnicos, calendarios de transporte y estándares comunes. Es lenta, pero resistente. Traoré también parece comprender que abrirse demasiado rápido al Atlántico implicaría volver a depender de nodos controlados por otros. Por eso, es más probable que refuerce primero los corredores internos antes de buscar salidas marítimas. No es aislamiento, es secuencia estratégica. Primero consolidar el corazón, luego decidir cómo y cuándo conectar con el exterior desde una posición más fuerte. Esta paciencia estratégica es, paradójicamente, una de las mayores fuentes de ansiedad para los actores externos acostumbrados a respuestas inmediatas. En el plano internacional, es probable que Traoré mantenga un tono firme pero contenido. No necesita discursos incendiarios. Su mensaje más potente no está en las palabras, sino en los hechos. Cada kilómetro de vía férrea, cada silo de almacenamiento, cada cosecha transportada con éxito envía una señal más clara que cualquier declaración política. Dice que Burkina Faso está aprendiendo a operar en un mundo multipolar sin pedir permiso. Desde la perspectiva africana, este enfoque genera una expectativa distinta. No se espera un salvador ni un líder carismático que lo resuelva todo. Se espera coherencia, continuidad, que las promesas se traduzcan en infraestructuras que funcionen incluso cuando la atención internacional se desvía. Si Traoré logra mantener esa coherencia, su influencia no dependerá de titulares, sino de resultados visibles en la vida diaria de la población. Por supuesto, este camino no está exento de riesgos. Requiere recursos, coordinación y tiempo. Puede generar tensiones internas, puede provocar respuestas externas más sutiles. Pero precisamente por eso, la estrategia parece diseñada para reducir la exposición. Al centrarse en lo básico, en lo que no se puede sancionar fácilmente, el alimento producido localmente y movido regionalmente, Traoré minimiza los puntos de presión. La gran incógnita no es si este modelo atraerá atención internacional, ya lo está haciendo. La verdadera incógnita es si otros líderes africanos observarán con atención y decidirán replicarlo. Si eso ocurre, el corredor ferroviario de Burkina Faso dejará de ser un proyecto nacional para convertirse en un precedente regional. Y cuando los precedentes se multiplican, los equilibrios de poder cambian sin necesidad de confrontación. Traoré, hasta ahora, parece apostar por una idea sencilla pero profunda. El poder más duradero no es el que se impone, sino el que se organiza. No el que grita, sino el que resiste. Y en un mundo donde muchas potencias compiten por influencia, esa forma silenciosa de consolidación puede resultar más efectiva que cualquier desafío directo. La pregunta que empieza a circular, tanto dentro como fuera de África, es si este enfoque marcará el camino para una nueva generación de liderazgo africano, más pragmática, más paciente y menos dependiente de la aprobación externa. Cuando se observa el corredor ferroviario alimentario de Burkina Faso en su conjunto, queda claro que no estamos ante una simple obra de infraestructura, estamos ante un cambio de mentalidad. Durante décadas, África fue presentada como un continente que reaccionaba. Reaccionaba a crisis, a decisiones externas, a presiones financieras. Hoy, en el Sahel, empieza a emerger otra lógica. Una lógica donde la prioridad no es responder, sino prepararse. Donde el objetivo no es convencer, sino resistir. Para África, este proyecto representa algo fundamental. Demuestra que el desarrollo no siempre comienza con grandes discursos internacionales, sino con decisiones prácticas sobre lo esencial. Alimentar a la población, mover esa comida de manera eficiente, reducir la vulnerabilidad interna antes de buscar reconocimiento externo. Si este modelo se consolida, podría ofrecer a otros países africanos una alternativa concreta a la dependencia crónica. No una ruptura abrupta, sino una transición gradual hacia mayor autonomía. Para Europa, el mensaje es más complejo y quizá más incómodo. No porque África esté ganando y Europa perdiendo, sino porque el equilibrio histórico se está ajustando. Durante siglos, Europa construyó su estabilidad combinando agricultura, infraestructura y comercio interno. Luego proyectó ese modelo hacia afuera. Hoy, África empieza a recorrer un camino similar, pero en un contexto global distinto, donde las herramientas de control tradicionales ya no garantizan resultados. Esto no invalida el papel europeo, pero sí exige una adaptación, un reconocimiento de que el continente africano ya no es solo un receptor, sino un actor que organiza su propio espacio. Estados Unidos y la Unión Europea seguirán siendo potencias influyentes. Sus sistemas financieros, tecnológicos y diplomáticos no desaparecen,
pero su capacidad para condicionar las decisiones básicas de otros países se reduce cuando esas decisiones se anclan en la producción local y la logística regional. El alimento, cuando se produce y se mueve internamente, escapa a muchas de las palancas externas, y eso redefine el margen de maniobra de todos los actores. En este contexto, Burkina Faso no aparece como un desafiante agresivo, sino como un caso de estudio. Un ejemplo de cómo un país bajo presión puede optar por reorganizar sus fundamentos en lugar de confrontar directamente. No hay celebraciones ruidosas, no hay proclamaciones triunfalistas. Hay rieles, silos, cosechas y horarios. Hay una apuesta por la continuidad, y esa apuesta, silenciosa pero persistente, puede resultar más transformadora que cualquier gesto simbólico. Para muchos observadores europeos, especialmente aquellos que han vivido transformaciones profundas a lo largo de su vida, este momento puede resultar familiar. Recuerda a épocas en las que la estabilidad se construía paso a paso, sin garantías externas, a momentos en los que la autosuficiencia no era una consigna ideológica, sino una necesidad práctica. En ese sentido, lo que ocurre en el Sahel no es una anomalía histórica. Es un retorno a principios básicos que nunca dejaron de ser relevantes. La gran pregunta, entonces, no es si este corredor ferroviario derrotará a las sanciones occidentales. Esa es una forma demasiado simplista de plantearlo. La verdadera cuestión es más profunda. ¿Qué ocurre cuando un continente decide asegurar primero su supervivencia antes de negociar su lugar en el mundo? ¿Qué ocurre cuando el alimento deja de ser una variable externa y se convierte en una decisión interna? Las respuestas a esas preguntas no se verán de inmediato. Se manifestarán con el tiempo, en la estabilidad de los mercados, en la reducción de tensiones sociales, en la capacidad de resistir presiones sin colapsar. África no está pidiendo permiso para existir. Está organizando las condiciones para hacerlo con mayor dignidad. Y en ese proceso, no está expulsando a nadie. Está invitando a una relación diferente. Una relación basada menos en la dependencia y más en el respeto mutuo. Europa, si lo desea, puede ser parte de esa nueva etapa. Pero para ello tendrá que aceptar que el control ya no es unilateral y que la cooperación ya no se define desde un solo centro. Al final, todo vuelve a la imagen inicial. Un tren avanzando al amanecer. No lleva banderas ni consignas. Lleva comida. Lleva previsibilidad. Lleva tiempo. Y cuando un país controla su tiempo, controla mucho más que su presente. Controla su capacidad de decidir el futuro. Esa es la lección silenciosa que Burkina Faso está ofreciendo al mundo. Si este análisis te aportó claridad y contexto, te invito a darle like al video. Suscríbete al canal si crees que África merece decidir su propio destino con dignidad y sin tutelas. Aquí seguiremos observando, con calma y respeto, cómo se reorganiza el equilibrio global, riel a riel, decisión a decisión.